Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos González y los voy a estar acompañando en esta clase sobre radioterapia como pilar del tratamiento de la enfermedad local. Al finalizar esta clase, los alumnos podrán conocer los objetivos, principios, propósitos y mecanismos de acción de la radioterapia. Reconocer las modalidades de radioterapia usadas en el tratamiento del cáncer. Reconocer las estrategias básicas de protección radiológica. Identificar los cuidados de enfermería a considerar en el tratamiento con radioterapia. Identificar los efectos secundarios en el uso de radioterapia. La radioterapia es una forma de tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes con el objetivo de erradicar un tumor con una mínima evidencia de lesión estructural o funcional de los tejidos normales, adyacentes o como tratamiento paliativo. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas generadas por radioisótopos de fuente natural, como en el caso del cobalto, el radio y cesio, y por dispositivos electromagnéticos artificiales, como lo es el acelerador lineal. El descubrimiento de los rayos X por Röntgen en 1895 y del radium por el matrimonio Curie en 1898 abrió un nuevo camino en el tratamiento del cáncer. Graham Bell, en 1903, sugirió la posibilidad de utilizar el material descubierto por los Curie en el tratamiento del cáncer mediante su encapsulación e inserción dentro de los tumores. En Argentina, los pioneros fueron el Dr. Ángel Rojo, quien por contactos en centros oncológicos de Francia, dedicado a la investigación y aplicación de las radiaciones ionizantes para el tratamiento del cáncer, le permitió iniciar estudios sobre los efectos de los rayos X en cultivo de tejidos normales y neoplásicos. Otro pionero fue el Dr. Horacio Carelli y el Dr. Jaime Costa. Juntos trataron exitosamente tumores de piel con rayos X. La radioterapia aplica deliberadamente radiaciones a los pacientes para producir efectos deterministas, o sea, destruir células tumorales. En este sentido, aplica la mayor dosis posible al blanco, mientras se minimiza las dosis a los tejidos sanos aledaños. La radiación actúa sobre el ADN celular a través de una acción directa o indirecta, produciendo pequeñas roturas. Estas roturas evitan que las células cancerosas crezcan y se dividan, y a menudo les causan la muerte. Puede que también las células normales cercanas se afecten con la radiación, pero la mayoría se recupera y vuelve a tener una función normal, o surge como una célula transformada. Hablamos de efectos deterministas a los que dependen de la dosis administrada y están relacionados con el número de células muertas, la reparación del daño producido y la tasa de recambio de la línea celular irradiada. Son los que incluyen los efectos secundarios de la radioterapia, entre los que podemos mencionar el eritema, la caída del cabello, la neumonitis, entre otros. Los efectos estocásticos se presentan cuando la célula no muere, pero mantiene su capacidad de reproducirse con una desventaja: transmite modificaciones en su ADN. Cuando esto sucede, se puede formar efectos biológicos carcinógenos o efectos biológicos hereditarios. La radioterapia, en forma exclusiva o combinada, principalmente con la quimioterapia, puede utilizarse con intenciones diversas. La intención curativa como único tratamiento, como por ejemplo en algunos linfomas y tumores de cabeza y cuello en estadios incipientes, o en combinación con la quimioterapia, como por ejemplo en tumores anales y de cuello uterino localizado. La radioterapia adyuvante es un tratamiento complementario, empleado luego del tratamiento principal a fin de obtener mejores resultados, como por ejemplo posterior a la cirugía. La radioterapia neoadyuvante facilita la ejecución posterior del tratamiento principal, habitualmente la quirúrgica. La radioterapia en urgencias oncológicas se aplica con éxito en ciertas complicaciones, como por ejemplo en la compresión medular, en las metástasis cerebrales, en la compresión de vena cava superior y en las hemorragias tumorales. La radioterapia paliativa destinada exclusivamente a mitigar síntomas.
La radioterapia puede administrarse de tres maneras diferentes: radioterapia externa, radioterapia interna y radioterapia sistémica. La radioterapia externa usa una máquina que dirige los rayos de alta energía desde afuera del cuerpo hacia el tumor. El tratamiento dura varias sesiones, se realizan de manera ambulatoria hasta completar el tratamiento. Los métodos tradicionales son la bomba de cobalto y el acelerador lineal. En radioterapia externa, en los últimos años se han incorporado nuevas tecnologías, entre ellas la radioterapia conformada en 3D. Emite rayos con la forma del tumor dirigido al cáncer de distintas direcciones. La radioterapia intensidad modulada se ajusta a la forma del tumor como lo hace la 3D, pero también permite ajustar la potencia de los rayos en algunas áreas para administrar dosis más potentes a ciertas partes del tumor. La radiocirugía estereotática no es realmente una cirugía, sino un tipo de tratamiento con radiación que suministra una gran dosis de radiación a un área pequeña del tumor, con rayos desde distintas direcciones, usualmente en una sección. Los equipos que se usan para este tipo de radioterapia son los Gamma Knife. La radioterapia interna, también llamada braquiterapia, utiliza una fuente de radiación que usualmente está sellada en un contenedor llamado implante. El implante se coloca muy cerca o dentro del tumor, dentro de una cavidad. La radioterapia interna permite una mayor dosis de radiación en un área más pequeña que lo que pudiera ser posible con el tratamiento de radiación externa. Existen dos métodos para este tratamiento: la braquiterapia de baja tasa de dosis, que es una estrategia en donde el implante emite dosis de radiación más bajas por un periodo de tiempo más prolongado. Algunos implantes temporales se dejan colocados de 1 a varios días. Durante este tratamiento, el paciente debe permanecer internado en un hospital, en una habitación especial, y las pacientes deben permanecer en cama sin moverse para evitar que se desplacen los implantes. La braquiterapia de alta tasa de dosis permite dar un tratamiento con una fuente radiactiva colocada en un aplicador que dispara los rayos radioactivos por solo unos minutos. El tratamiento es ambulatorio y se planifica en varias sesiones semanales. La radioterapia interna, en la radioterapia sistémica, utiliza una fuente de radiación que usualmente está sellada en un contenedor llamado implante. El implante se coloca muy cerca o dentro del tumor, dentro de una cavidad. La radioterapia interna permite una mayor dosis de radiación en un área más pequeña que lo que pudiera ser posible con el tratamiento de radiación externa. Existen dos métodos para este tratamiento: la braquiterapia son usados para tratar ciertos tipos de cánceres, como el cáncer de tiroides, de hueso, en donde el implante emite dosis de radiación más bajas por un periodo de tiempo más prolongado. Algunos implantes temporales pueden ser colocados de 1 a varios días. Durante este tratamiento, el paciente debe permanecer internado en un hospital, en una habitación especial, y las pacientes deben permanecer en cama sin moverse para evitar que se desplacen. En radioterapia hay un concepto: la braquiterapia de alta tasa, la radiación no se permite dar un tratamiento con una fuente radiactiva colocada en un aplicador que dispara los rayos radioactivos por solo unos minutos. Se puede medir ambulatorio y se planifica en varias sesiones. Se requiere de especialistas calificados para realizarlo. También es necesario tener señalizaciones e instalaciones especiales y apropiadas para realizar los tratamientos. Para evitar exposiciones innecesarias, existen estrategias básicas de protección radiológica y, por supuesto, métodos para la reducción de riesgo en la prestación de los cuidados al paciente. Estas estrategias toman tres aspectos básicos a tener en cuenta y son el tiempo, la distancia y el vendaje. Estas estrategias preventivas se aplican sobre todo en los pacientes que reciben braquiterapia. En cuanto al tiempo, la dosis es proporcional al tiempo de exposición, por lo que se requiere disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. En relación a la distancia, se tiene en cuenta la ley del inverso al cuadrado: alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminuye con el cuadrado de distancia.
Por último, el blindaje consiste en poner barreras apropiadas utilizando pantallas entre la fuente radiactiva y las personas. Las pantallas utilizadas son láminas de plomos de un grosor determinado. En braquiterapia de baja tasa, los pacientes son tratados durante toda una semana en salas especiales donde requieren cuidados de enfermería. En las intervenciones al paciente, los enfermeros resultan expuestos. El personal tiene que ser entrenado, informado y monitorizado. Debe emplearse blindaje y dosímetros para determinar la dosis de radiación absorbida. De acuerdo a lo dicho en la diapo anterior, en braquiterapia se usan paneles plomados mayor a 2 centímetros. Tener en cuenta que un delantal plomado, como el que se usa en radiología, no suple esta función. La carga de trabajo puede ser repartida entre el personal para evitar sobreexposición. Otros aspectos a tener en cuenta en pacientes internados sometidos a braquiterapia son las restricciones a considerar para el personal y las visitas. Se debe observar, permanecer el menor tiempo posible cerca del paciente y detrás del blindaje. Las visitas no deben permanecer más de 15 minutos en la habitación durante las 24 horas. Se prohibirá el ingreso de menores de edad y de embarazadas o con la sospecha de estarlo. En braquiterapia, las actividades que puede realizar el paciente solo se limita al reposo en cama, debe permanecer en decúbito dorsal sin moverse. Se recomiendan actividades de entretenimiento y relajación, como ver televisión, leer un libro, escuchar música y puede hablar por teléfono. También, en braquiterapia, hay que tener en cuenta algunas precauciones con las secreciones corporales. Las secreciones corporales y los materiales no son radioactivos, al igual que los elementos o equipos que pueden haber estado en contacto con las secreciones. En este sentido, debemos utilizar las mismas medidas de bioseguridad que utilizamos con otros pacientes. También debemos considerar algunas precauciones especiales. Se debe observar si hay signos de desalojo del implante. Tener en cuenta que contiene la fuente radioactiva, por lo cual no se debe tocar y se debe notificar al médico radioterapeuta de inmediato. Los vendajes y los taponamientos no deben cambiarse. La radioterapia presenta algunos efectos secundarios al tratamiento, de acuerdo a la localización de la irradiación, entre los que podemos mencionar. Problemas en la piel. Puede aparecer lesiones que se asemejan a una quemadura por el sol. Pueden aparecer ampollas, puede resecarse, puede que se vuelva escamosa y presentar picazón. A esto se le denomina dermatitis por radiación. La radioterapia puede provocar la caída del cabello, pero el cabello solo se cae en la parte del cuerpo que está recibiendo el tratamiento. En las mucosas puede aparecer mucositis severas en boca o garganta u otras mucosas del organismo, lo que lleva a que pueda aparecer náuseas, vómito, pérdida del apetito y dolor intenso. Otros efectos que pueden presentarse son las radionecrosis en diente y fístulas enterovaginales o enterovesicales. Muchas gracias por su atención. Recuerden que nos encontramos luego en el foro, que estará abierto toda la semana para intercambiar comentarios y consultar dudas o inquietudes que puedan haber quedado después de esta clase. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén disfrutando el curso, como lo hacemos todo lo que integramos este equipo, desde cuerpo docente, coordinadoras, equipo técnico y administrativo. Mi nombre es Ismael González, soy licenciado en enfermería. Me desempeño actualmente como jefe de departamento de enfermería en el Hospital de Oncología María Curie, organismo dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a estar viendo hormonoterapia como una modalidad de tratamiento que, juntamente con las terapias dirigidas y la inmunoterapia, complementan lo que son los pilares fundamentales del tratamiento en oncología, como lo son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Vamos a estar definiendo hormonoterapia, cómo funciona la terapia hormonal, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento con hormonas
y viendo algunos efectos secundarios provocados por este tratamiento. La hormonoterapia consiste en la administración de hormonas contra el cáncer para interferir con la actividad de la misma o bien detener su producción. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas, como pueden ser los ovarios y los testículos. Estas ayudan a algunos tipos de células cancerosas para crecer, como ser el cáncer de mama y el cáncer de próstata. En otros casos, las hormonas pueden matar las células cancerosas, enlentecer o bien detener su crecimiento. O sea que para recibir un tratamiento en base a hormonas, el tejido involucrado debe ser de estirpe glandular. Es frecuente confundirse el tratamiento con hormonas, con inmunoterapia y con las terapias dirigidas. Si bien hay una diferencia sustanciales en cada una de ellas, que vamos a aclarar más adelante. ¿Cómo funciona la terapia hormonal? Bien, se debe hacer lo que se llama una prueba de receptor de la hormona. Esta prueba lo que hace es medir la cantidad de ciertas proteínas, llamadas precisamente receptores de hormona, que se encuentran presentes en el tejido canceroso. Por lo que esta medición de estas proteínas va a ayudar a predecir si las células neoplásicas son sensibles a la hormona y también va a determinar las opciones de tratamiento. Si la prueba es positiva, está indicando que la hormona es probablemente la que está ayudando a las células cancerosas a crecer. Es decir, no hay dudas de que en este caso hay participación hormonal. Por lo tanto, se puede aplicar una terapia hormonal para bloquear el funcionamiento hormonal y mantener de esta manera a la hormona lejos de aquellos receptores de hormonas presentes en células tumorales. Si la prueba es negativa, quiere decir que la hormona no afecta el crecimiento tumoral, por lo que se pueden utilizar otros tratamientos que resulten mucho más efectivos. Si la prueba de receptor de hormona diera positiva, es decir, indica que las hormonas están afectando el cáncer, este puede ser tratado de algunas de las siguientes tres maneras. O bien, tratamos las células cancerosas para evitar que reciban las hormonas que necesitan para crecer, o también podemos tratar las glándulas para evitar la producción de las hormonas, o bien a través de la cirugía, extirpar las glándulas que producen las hormonas, como ser los ovarios que producen estrógenos y los testículos que producen testosterona. Son muchos los factores que van a determinar el tipo de terapia hormonal que puede recibir cada persona. Esto puede ser el tipo y el tamaño del tumor, la edad de la persona, la presencia de receptores hormonales en el tumor. Se puede indicar terapias hormonales como tratamiento neoadyuvante o como tratamiento adyuvante. Si se realiza neoadyuvancia, es decir, se administra antes del tratamiento principal, significa tratamientos que disminuyen las células cancerosas y contribuyen a la eficacia de la terapia primaria. Si la terapia es adyuvante, es decir, se administra después del tratamiento del cáncer primario, estaría orientado a mejorar las probabilidades de una cura. Con algunos tipos de cáncer, los pacientes pueden recibir terapia hormonal tan pronto como se diagnostique y antes de cualquier otro tratamiento. También es útil en la reducción de los síntomas dolorosos y angustiantes de la enfermedad avanzada. La terapia hormonal puede ser utilizada para prevenir el crecimiento, la propagación y la recurrencia del cáncer de mama. La hormona femenina estrógeno
puede aumentar el crecimiento de las células de cáncer de mama en algunas mujeres. Para ello, se utilizan componentes antiestrogénicos como el tamoxifeno, que es un medicamento utilizado para tratar el cáncer de mama tanto en estadios iniciales como en estadios avanzados. El tamoxifeno actúa bloqueando los efectos del estrógeno en el crecimiento de células malignas en el tejido mamario. Los hombres que tienen cáncer de mama también pueden ser tratados con tamoxifeno. Para el cáncer de próstata puede haber una variedad de medicamentos que se utilizan en la terapia hormonal. En estos casos, los componentes estrogénicos, como el estradiol, se da para ayudar a detener la producción de hormona y para bloquear la actividad de las hormonas masculinas. La terapia hormonal puede causar que un tumor reduzca su tamaño y el antígeno prostático específico disminuya. Los componentes progestagénicos, como ser el acetato de megestrol y la medroxiprogesterona, se usan para en casos de sea de endometrio avanzado, sea de mama, sea de ovario y sea de próstata. Los análogos de la hormona liberadora de la gonadotrofina, como ser el acetato de goserelina y la leuprolida, se usan para casos de sea de próstata y sea de mamas. Los inhibidores de la aromatasa, como ser el anastrozol, letrozol y exemestano, se usan para casos de sea de mama con receptor positivo. En las neoplasias hematológicas pueden usarse los corticosteroides, como ser la prednisona, la dexametasona y la metilprednisolona. Las formas de administración pueden ser por dos vías, vía oral y vía intramuscular. Por la vía oral se administra una o más tomas diarias durante varios meses o años. La vía intramuscular son preparaciones especiales que se liberan lentamente durante varias semanas. Los efectos secundarios pueden variar dependiendo del tipo de terapia hormonal. Esta variación también puede estar relacionada con ciertos factores de riesgo que pueda tener el paciente, es decir, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, enfermedades concomitantes, la edad, el estado nutricional. Así como cada persona y el diagnóstico son diferentes, su reacción al tratamiento también lo es. Los efectos secundarios pueden ir desde graves, moderados, leves o bien estar ausente. Para el cáncer de próstata, la extirpación quirúrgica de los testículos o la terapia con medicamentos hormonales pueden mejorar el cáncer. Tanto la cirugía como las drogas pueden causar los siguientes efectos secundarios: sofocos, impotencia sexual, pérdida de deseos sexuales, la ampliación de mama masculina, o sea, ginecomastia. En el caso del cáncer de mama, algunas mujeres pueden experimentar efectos secundarios del tamoxifeno que son similares a los síntomas que algunas mujeres experimentan en la menopausia. Otras mujeres no experimentan efectos secundarios al tomar tamoxifeno. Los siguientes efectos secundarios que pueden ocurrir al tomarlo son sofocos, náusea y vómitos, sangrado vaginal, que este sangrado vaginal no se corresponde con el ciclo menstrual regular, periodos menstruales irregulares, fatiga, erupciones en la piel, pérdida de apetito o de peso, dolores de cabeza, sequedad vaginal o picazón y o irritación de la piel alrededor de la vagina. También
hay un pequeño riesgo de accidentes cerebrovasculares, problemas oculares como las cataratas y la toxicidad hepática. El tamoxifeno se debe evitar durante el embarazo. Los síntomas provocados por el tratamiento hormonal se producen como consecuencia de la aparición de una menopausia secundaria al descenso de estrógenos en la sangre. Acá van algunas recomendaciones para el manejo de los efectos secundarios de manera en que se puedan aliviar, evitar o mejorar dichos síntomas. Para la sequedad de la piel, evitar baños prolongados de agua caliente. Es preferible duchas cortas con agua templada. El agua caliente reseca más la piel. Emplear después del baño aceites corporales. Hidratar con frecuencia la piel utilizando cremas ricas en grasa. La sequedad vaginal puede causar molestias durante las relaciones sexuales, por lo que el empleo de lubricantes vaginales puede mejorar dichas molestias. Existen medicamentos con bajo contenido en estrógenos que aplicados localmente, es decir, haciendo topicaciones, produce una mejora importante de los síntomas. Los sofocos se suelen acompañar de sudoración profusa, por lo que puede resultar útil llevar varias capas de ropa fina, preferiblemente de algodón absorbente, con el fin de que se pueda quitar y poner en función de la intensidad de la sudoración. Las duchas de agua templada pueden ayudar. Los sofocos son más frecuentemente por la noche, entonces es aconsejable colocar un paño de algodón bien absorbente sobre la almohada de manera tal que la puedas cambiar fácilmente si hay sudoración. El riesgo de enfermedades cardiovasculares puede incrementarse en las mujeres tras la menopausia. Es aconsejable llevar una vida saludable que ayude a reducir el riesgo. Evitar el consumo de tabaco. Abandonar de manera urgente el hábito. Realizar una dieta rica en frutas y verduras y pobre en grasas, sobre todo de origen animal, como ser carnes, embutidos, quesos, manteca. Realizar ejercicios moderados y de forma regular. Se recomienda media hora diaria. Por último, me voy a detener a explicar brevemente lo que prometí al principio, sobre todo por la confusión que suele generar los conceptos de inmunoterapia, hormonoterapia y las terapias dirigidas. La hormonoterapia es la administración de hormonas en aquellos tejidos que dan positivo para la prueba de receptor de hormonas. El tejido involucrado debe ser hormonodependiente. La inmunoterapia consiste en administrar medicamentos que refuerzan, estimulan, ayudan al sistema inmunitario para que produzcan anticuerpos que protejan nuestro organismo, no solo de las enfermedades oncológicas, sino de cualquier otra enfermedad. Por su parte, las terapias dirigidas consiste en administrar anticuerpos de tipo monoclonal producidos fuera del organismo, es decir, artificialmente en laboratorio y que actúan sobre un antígeno en particular, por eso se llaman dirigidas. Espero que esta breve explicación les haya resultado útil. De todas maneras, tenemos la conexión en el foro la próxima semana, y así que si no quedó claro algún concepto, lo podemos clarificar en el foro. Los espero allá. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Estrada y yo les voy a hablar en esta presentación sobre náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. Los pasos a seguir serán
Primero, la clasificación de náuseas y vómitos. Segundo, la emetogenicidad de las drogas quimioterápicas. Tercero, el tratamiento que debería recibir el paciente, tratamiento antiemético. Y por último, las acciones de enfermería. Sí, un día antes de venir me diste el chupetín. 27 de febrero. ¿Anda a comprarme detergente para que pueda la ropa? Digo, jabón en polvo, no tener... La mesis inducida por quimioterapia o radioterapia es la toxicidad inmediata más común en estos pacientes que están sujetos a dicho tratamiento. Afecta a más del 75% de los pacientes. Es más frecuente y más severa cuando hay varias dosis de quimioterapia o el tratamiento es prolongado, y también cuando hay altas dosis de quimioterapia, como suele ser en el trasplante de médula ósea o de células progenitoras periféricas. Tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida del paciente y puede influir mucho en el cumplimiento del tratamiento. Y de ahí la importancia que le dediquemos un tiempo y que nos pongamos porque es importante hablar de náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia, porque sabemos que es uno de los efectos adversos más temidos para el paciente, y cuando uno empieza a investigar y a buscar bibliografía, ve que aumenta o genera un deterioro de la calidad de vida de los pacientes que reciben quimioterapia o de los que están sometidos a este tratamiento, que tiene efectos adversos que impactan a la salud del paciente y que esto influye mucho en la predisposición que tienen para los tratamientos, y que es una carga económica para el servicio de salud que genera o que trata al paciente oncológico y para el paciente mismo cuando tiene que hacer la compra de estos medicamentos y no tiene una obra social o una seguridad médica. Por eso es importante detenerse y trabajar mucho en la necesidad de implementar un protocolo de náuseas y vómitos, ya que para el paciente es muy necesario. Entonces, resumiendo, debemos tener en cuenta, estas náuseas y vómitos deben ser prevenidas porque generan un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente, puede producir fatiga, anorexia, pérdida de peso, insomnio, deshidratación, con todas las consecuencias que puede generar esto en un paciente que está recibiendo tratamiento con quimioterapia. No solamente la parte física, sino la parte psíquica, el miedo que le puede dar al paciente, tener el recuerdo de náuseas y vómitos agudos en los tratamientos anteriores, que hacen que no haya una aceptación del tratamiento, una aceptación de la quimioterapia, y le genere mucha angustia, tanto a él como a la familia. Bueno, fíjense en esta diapositiva, lo que se ve que es la escala de toxicidad realizada por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que se denomina criterios de toxicidad de náuseas y vómitos. Está separado en 5 grados, de menor a mayor. A medida que aumenta el grado es mayor el compromiso del paciente, y lo que se ve es como en náuseas comienza con una pérdida de apetito en el grado 1, y en vómitos se ve que puede tener de 1 o 2 episodios separados por 5 minutos en 24 horas, y fíjense que a medida que progresa la tabla se ve mayor compromiso del paciente. Lo que es importante acá es que ya en el grado 2, donde hay una disminución de la ingesta oral, en náuseas y una deshidratación, aumentan los episodios de vómitos, ya comienza a plantearse la situación de tratamiento en el paciente. En el grado 3 ya el paciente tiene un tratamiento, ¿sí?, que es una sonda nasogástrica o nutrición parenteral total, y fíjense la cantidad de vómitos que puede tener, que pueden ser más de 6 episodios, de igual a 6 episodios por día, separados en 5 minutos, y ya también indica un tratamiento, ¿no?, lo que es sonda nasogástrica, internación, incluso nutrición parenteral total. Y el grado 4, donde hay un compromiso de la vida del paciente. Es importante porque el Instituto Nacional del Cáncer, ante todos los efectos adversos y secundarios de la quimioterapia, tiene una escala, y de acuerdo a la escala donde evalúa la gravedad del paciente, también se puede ver lo que es el tratamiento a continuación. Entonces, justo este efecto adverso, ¿sí?, compara náuseas y vómitos en forma conjunta. Pero antes de hablar de los tratamientos, lo que tenemos que tener bien claro es por qué suceden las náuseas y vómitos relacionadas con quimioterapia.
Nosotros sabemos que por su naturaleza de acción, la quimioterapia tiene agentes tóxicos y libera toxinas. Estas toxinas pueden inducir a determinadas células del organismo que liberan sustancias como las serotoninas que producen náuseas y vómitos, o sea, provocan la emesis. Esta liberación de sustancias eméticas, que son neurotransmisores como dopamina, serotonina, sustancias P, ¿sí?, actúan a dos niveles, a nivel central, ¿sí?, y a nivel periférico. A nivel central, lo que es en el centro del vómito, y a nivel periférico en la parte del sistema del tubo digestivo. Entonces, sabemos que hay dos vías que intervienen en las náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. Una es el sistema nervioso central, donde hay liberación de sustancias P, receptores NK1, dopamina y receptores de dopamina. Y otro es el sistema nervioso periférico, donde hay liberación de serotoninas y receptores 5-HT3, que es a nivel del tubo digestivo, gástrico, la parte de estómago e intestino. Esto es importante porque las drogas actúan a distintos niveles y de acuerdo a la potencia de emetogenicidad que tiene el fármaco es donde van a actuar. Y también hay drogas que inhiben, y hay drogas que actúan a un nivel y otras a otro nivel, que es lo que vamos a ver a continuación. Y acá vemos las drogas donde actúan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el aprepitant, que actúa a nivel central, bloqueando las sustancias P, sobre todo los receptores NK1, y lo que es el ondansetron, palosentron, gastrocedón, actúan a nivel periférico. Por otro lado, tenemos drogas como los corticoides, que actúan a un nivel general sin ser tan puntuales en un nivel ni en otro, y tenemos lo que es el metoclopramida, que actúa en un bajo porcentaje en los dos niveles. De ahí la importancia de saber combinar las drogas. Ahora, ¿cuándo se utilizan las drogas y cada droga? Es lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar una terapia antiemética? Lo más importante es el tratamiento que recibe el paciente, qué tipo de drogas reciben y qué poder emético tienen esas drogas, ¿sí?, y qué tipo de náuseas y vómitos tienen, en qué tiempo aparecen las náuseas y vómitos en el paciente. Fíjense, acá tenemos la clasificación de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia de acuerdo al momento de aparición. Como primer momento tenemos los anticipatorios, que son todos aquellos que aparecen antes de que el paciente reciba la dosis de quimioterapia. Las náuseas y vómitos agudas, que son las que aparecen en el momento que el paciente está recibiendo la quimioterapia, en el primer día, y el pico máximo es a las 5 o a las 6 horas de infusión de quimio. Y los tardíos, que son aquellos que aparecen después, 24 horas después de haber recibido la quimioterapia, y pueden durar 5 días. O sea que tenemos 3 grupos de náuseas y vómitos en las cuales hay que actuar y tratar de acuerdo al tratamiento que está recibiendo el paciente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tenemos que tener en cuenta todos estos datos, conocer todos estos datos, incluso hasta los antecedentes del paciente, para poder aplicar el protocolo indicado. Entonces, acá vamos a tener en cuenta el riesgo emético del fármaco y el tipo de náuseas y vómitos que presenta o que ha presentado el paciente, incluso hasta el historial de náuseas y vómitos que tiene el paciente en su vida, que no es solamente relacionado a la quimioterapia, sino que puede ser relacionado a otros momentos, episodios de su vida. Y para ello es importante conocer las guías antieméticas del MAS, que es la Asociación Multinacional de Cuidado y Soporte del Cáncer, y la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Clínica, donde hay una clasificación de las drogas de acuerdo a su riesgo de producir náuseas y vómitos, lo que nosotros llamamos potencial emético del fármaco. Entonces tenemos
Fármacos con un alto potencial emético, que son todos aquellos que producen náuseas y vómitos en el paciente, casi en un 90%. O sea que los pacientes que reciben ese tipo de fármaco, en un 90% tienen posibilidades de producir náuseas y vómitos. Tenemos el riesgo moderado, que son todos aquellos fármacos que en un 30 y un 90% pueden llegar a producir náuseas y vómitos en el paciente. Potencial emético bajo, el riesgo es de 10 al 30% y mínimo donde el riesgo es menor del 10%. Entonces ahora a continuación vamos a ir viendo la clasificación de esos fármacos. Fíjense, acá tenemos los riesgos altos, que recuerden que dijimos que casi todos los pacientes tienen 90% de posibilidades de tener náuseas y vómitos. Acá encontramos al cisplatino, como todos lo deben conocer, ¿sí? Es un quimio que sí o sí hay que modificar. La ciclofosfamida, fíjense que entre aquellos pacientes que reciben 1500 miligramos metro cuadrado, que puede ser igual esa cantidad o mayor, entran dentro de este grupo, si no tendría que ir en un grupo menor, pero todo aquel paciente que tiene esa dosis o más de esa dosis tiene un 90% de posibilidades de producir náuseas y vómitos. Tenemos el grupo de los moderados, donde hay varias drogas muy conocidas como el oxiplatino, la doxorubicina, daunorubicina, ¿sí? Y hay dos drogas que podemos ver acá, que una es la citarabina, que si el paciente está recibiendo más de 1000 miligramos metro cuadrado, también entra dentro de este grupo, y la ciclofosfamida ya cuando es menos, ¿sí?, de 1500 miligramos metro cuadrado. Es otro punto a tener en cuenta cuando uno está administrando este tipo de drogas. Acá tenemos la clasificación de las drogas según el MAS de potencial bajo, ¿sí?, que es un grupo de drogas importantes. También se encuentra la citarabina con la misma política de la cantidad de miligramos metro cuadrados, ¿no?, que de acuerdo a eso puede llegar a producir náuseas y vómitos. Es un gran grupo de drogas, uno las tiene que tener en cuenta. Estos son agentes endovenosos todos, que uno tiene que premedicar de acuerdo al grado de metogenicidad que puede llegar a tener la droga. Pero esto es el grupo bajo, que se encuentra, la posibilidad es entre 10 y al 30%. Y por último tenemos los de riesgo mínimo, donde el porcentaje de que tengan náuseas y vómitos pues del 10%. Tenemos también un grupo de drogas bastante utilizadas y sobre todo en aquellos pacientes oncohematológicos. Bueno, acá vemos la clasificación también del mismo grupo, del MAX y ESMO, que nos presenta la radioterapia, ¿no?, el riesgo emético que tiene la radiación. La clasifica en alto, moderado, bajo y mínimo. Alto toma, a diferencia de la quimioterapia, toma el lugar de irradiación, y en el alto se ve que es irradiación corporal total, que tiene un riesgo alto, bueno, porque irradia todo el cuerpo. En moderado toma abdomen superior o radiación de medio cuerpo y radiación de hemicuerpo superior, que son las partes más expuestas, porque bueno, ahí toma todo lo que es la parte del vómito, la parte central, digamos, lo periférico, como es toda la parte del tubo digestivo. Bajo es cuando irradia cráneo, espina, pelvis, cabeza, cuello, tórax inferior, y mínimo extremidades e incluso mama. Bueno, ahora que sabemos el riesgo que hay de producir náuseas y vómitos, cuáles son las drogas, cuáles son los lugares que se irradian que tienen mayor riesgo de producir náuseas y vómitos, hay que empezar a aplicar los protocolos, ¿no? ¿Qué protocolo a utilizar y cómo utilizarlo? Para eso es necesario conocer los protocolos, capacitarnos y capacitar al paciente. La Asociación de Cuidado del Cáncer, que nosotros llamamos MAX, realizó un protocolo que es una revisión con todo el grupo de oncología, donde propone un tratamiento
¿sí?, para cada tipo de droga de acuerdo al nivel potencial que ésta tenga, que es lo que veremos a continuación. Otro tema que tenemos que saber es que la terapia antiemética puede explicarse por varias vías, o sea, no es solamente la intravenosa a la cual nosotros estamos acostumbrados, también está la oral, la rectal, la intramuscular, ¿sí?, transdérmica. O sea, tenemos varias vías para poder acceder a evitar esto al paciente. Otro tema que hay que tener muy presente es que esta terapia debe administrarse 30 minutos antes de comenzar con la quimioterapia. No en forma paralela, sino 30 minutos, una vez que se administró y pasaron los 30 minutos, recién uno puede ahí comenzar con el protocolo de quimioterapia. Hay que realizar educación al paciente siempre, desde el momento que ingresa a realizar el tratamiento, ¿sí?, hasta el alta, al paciente y a la familia, para que nos ayuden a la interpretación de los malestares que pueden llegar a tener, o que nos avisen, o incluso para que podamos hacer más fácil el tratamiento o poder prevenir unas náuseas y vómitos que vengan en forma repentina y ver si es eficaz lo que le estamos aplicando o no. También nosotros como obligación debemos conocer la potencia que tiene el fármaco de producir náuseas o vómitos antes de comenzar con el tratamiento. Tenemos que tener bien claro antes de comenzar con el protocolo antiemético, es el objetivo principal. Sabemos que es evitar las náuseas y vómitos, pero también es calmar la angustia, la ansiedad y disminuir el miedo en el paciente. Tenemos que tener muy claro que todo protocolo de quimioterapia que tiene drogas con un alto potencial emético no solamente van a producirse en el momento en que el paciente está recibiendo la quimioterapia, sino que estas drogas con un alto potencial emético pueden continuar en el transcurso de los días post quimioterapia produciendo náuseas y vómitos en forma tardía. Y eso lo tenemos que tener presente para la medicación al alta que se le debe dar al paciente, ¿sí? Y que hay muchas fórmulas, que están las fórmulas orales con las que él puede manejarse en su casa, ¿sí?, con un buen protocolo y un buen detalle de cómo debe recibirlas. Aunque él al momento del alta no tenga náuseas y vómitos, hay que explicarle que es importante que durante 3 días continúe con esta medicación, justamente porque estas drogas tienen a veces un estímulo tardío de producir náuseas y vómitos, y uno tiene que tratar de prevenirlo justamente para que el paciente no venga después con vómitos anticipatorios. Bueno, acá podemos ver el protocolo de tratamiento que nos presenta el MASC junto con ESMO para las drogas quimioterápicas con un alto potencial emético. Fíjense que los antieméticos, acá los tenemos en distintos colores, lo cual es más fácil de interpretar. Tenemos los antieméticos que se utilizan para bloquear los diferentes centros, ¿sí? Tenemos los bloqueadores del 5-HT3, que son todos los antagonistas de receptores de serotonina, como puede ser ondansetron, que actúan a nivel periférico, toda la parte más bien gástrica del intestino delgado, más dexametasona, más aprepitan, que actúa a nivel central, que era lo que habíamos visto en la diapositiva anteriores. Después tenemos bien marcado con drogas como antraciclinas y ciclofosfamidas, lo mismo, ¿sí?, inhibidores de 5-HT3 más dexametasona más aprepitan. Cuando uno utiliza drogas con un potencial emético moderado, ¿sí?, tenemos el palocentrón, ¿sí?, que se utiliza más que el ondansetron, más la dexametasona. Si uno no tiene palocentrón, puede utilizar ondansetron también. Drogas con un potencial emético bajo, está la dexametasona, el 5-HT3, que este sería el ondansetron, ¿sí?, más los antagonistas de receptores de dopamina. Y con drogas con un potencial emético bajo no se utiliza ninguna profilaxis de rutina. Esto es importante porque uno a veces no entiende por qué el paciente tiene 2 drogas, como puede ser un ondansetron y una dexametasona, un palocentrón y una dexametasona, y en otros pacientes tiene 3 drogas, o
incluso tiene terapias de rescate. Esto se da bien claro por el potencial emético que tienen los fármacos. Acá tenemos un protocolo para el tratamiento de náuseas y vómitos tardíos, ¿sí? Que también los clasifica en alto, moderado, bajo y mínimo. Fíjense cómo cambian, ¿no? Entonces esto es cuando es tardío, no es cuando el paciente está internado, no es cuando el paciente está en el consultorio recibiendo el tratamiento, sino cuando se va de alta. Y estos pacientes que tienen drogas con potenciales eméticos altos, cuando se va de alta le dan corticoides y aprepitan, ¿sí? En el moderado le dan solamente corticoides y en las otras drogas no recibe tratamiento. Pero sí queda bien claro, como quedaba en la diapositiva anterior, que debía tratarse y debe haber un protocolo para los agudos. Acá muestra cómo para los tardíos también deben tratarse. ¿Y qué pacientes son aquellos que presentan vómitos tardíos? Los que tienen drogas con potencial emético alto y moderado. Estos deben seguir tratándose días posteriores a la quimioterapia. Bueno, y acá tenemos profilaxis, como profilaxis meses. Ustedes vieron que en los protocolos anteriores no había lo que nosotros utilizamos mucho, que es la metoclopramida, que en el MASC y el ESMO no los utilizan. ¿Por qué? Porque los efectos extrapiramidales que producen. Entonces, el mecanismo de acción siempre va a ser a los dos niveles de esta droga, tanto a nivel central como periférico, y la verdad que se ha utilizado mucho durante mucho tiempo, pero desde que salieron nuevas drogas que tienen mejores efectos y que son más puntuales a un centro u otro, se ha dejado de utilizar justamente por los efectos extrapiramidales. Por eso no lo van a ver cuando uno busca bibliografía en los nuevos protocolos presentados por asociaciones internacionales. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre tratamientos de náuseas y vómitos agudos y tardíos. Ahora nos toca el tema de náuseas y vómitos anticipatorios. Sabemos que 1 de cada 10 pacientes desarrolla este tipo de náuseas y vómitos y que se caracteriza por aparecer 24 horas antes de la administración del tratamiento. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a malas experiencias que tiene el paciente, sobre todo con tratamientos anteriores. Son condicionados y es una respuesta aprendida por el paciente, lo que se llama respuesta condicionada, y se explica como resultado de la asociación de diversos estímulos relacionados con el tratamiento, en este caso en particular, como la quimioterapia, sala de procedimientos, olores, etc. Pero lo bueno de todo esto es que la literatura, cuando uno la empieza a buscar, la literatura nos muestra, ¿sí?, que la prevención de las náuseas y vómitos o de la emesis aguda y tardía disminuyó mucho, y al disminuir esto ha dejado en los pacientes, no ha dejado ese estímulo para presentar náuseas y vómitos. Entonces, como consecuencia, han disminuido las náuseas y vómitos anticipatorias. El tratamiento es con diazepinas. Estos no se tratan con drogas antieméticas, y por supuesto hay que decirle al paciente que tiene que tener hábitos que modifiquen sus conductas, como tratamientos psicológicos, apoyos, desensibilización sistemática, hipnosis, o muchos ejercicios que se realizan hoy en día con todo lo que es terapia visual. Bueno, el tema que toca desarrollar ahora son los cuidados de enfermería. Ya es el último tema de esta disertación. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos nuestros objetivos para realizar un cuidado de enfermería en pacientes que reciben quimioterapia, justamente para prevenir las náuseas y vómitos, tenemos que primero conocer el potencial emético de la quimioterapia. Recordemos que administramos esquemas, protocolos que tienen más de 1, 2 o 3 drogas. Tenemos que saber el potencial emético de cada una de estas drogas que componen el protocolo, la dosis que recibe el paciente, porque muchas están relacionadas con miligramos metro cuadrado, y el horario y vía de administración. Otro punto a tener en cuenta son los antecedentes del paciente. Si ha tenido en algunos tratamientos náuseas y vómitos, si tiene experiencias anteriores ante otras situaciones con náuseas y vómitos, y qué aceptación posible tiene él, o qué conocimiento, o qué es lo que sabe
sobre las náuseas y vómitos, porque muchas veces viene con un fantasma y un miedo de que va a vomitar todo el tratamiento, y sabemos que hoy las drogas han disminuido muchísimo esa posibilidad. Y por supuesto, desde el inicio que recibimos al paciente, comenzamos a hacer la educación para poder disminuir la ansiedad y el miedo que pueda llegar a tener a este efecto adverso. La mejor manera de tratar las náuseas y vómitos es prevenir. O sea, prevenir para que aparezcan. Y este es el primer paso. Durante los últimos años se han desarrollado muchos y mejores medicamentos. Ustedes son parte de este cambio con las nuevas drogas que vemos que van mejorando el control de las náuseas y vómitos, como pueden ser el ondansetron, aprepitant, etc. Esto ha cambiado mucho el tratamiento y el efecto adverso secundario en estos pacientes. Estos fármacos bloquean señales que producen las náuseas y vómitos, que lo hemos visto y los veremos más adelante. Pero hay que tener algo presente, que la administración del antiemético tiene su momento, o sea, hay que administrarlo 30 minutos antes de comenzar la quimioterapia, esperar y una vez que termina y finaliza la infusión del mismo, ahí comenzar la infusión de quimio. Esto es un detalle no menor que muchas veces no se tiene en cuenta y debería respetarse para que justamente la droga pueda hacer su efecto. Otro ítem que hay que marcarle al paciente, que cada vez que venga a administrarse quimioterapia, no tiene que haber comido 90 minutos antes, tiene que tratar de no tener el estómago muy dilatado, ni con comida ni con líquido, por si se llega a tener algún malestar en el momento, porque esto facilitaría la posibilidad de tener náuseas y vómitos. Aconsejarle siempre que se alimente con comida liviana, no picante, no muy condimentada, no grasa, para que pueda tener una buena digestión. Y si en el momento que estamos administrando la quimioterapia, hay que sugerirle que pueda comer un caramelo de limón, de menta, o chupar cubitos que le saca el sabor metálico. Esto es importante, técnicas que se le pueden ir dando al paciente, aparte de la relajación, para que pueda tolerarlo mejor. Bueno, mientras el paciente recibe la quimioterapia, los controles de la enfermería deben ser hiperhidratación, tener al paciente bien hidratado, ¿sí? Llevar un registro, todos los ingresos y egresos de los líquidos del paciente, un balance hídrico. Tratar de que el paciente se pese todos los días en la misma balanza y en el mismo horario. Monitorear los valores de laboratorio, sobre todo sodio y potasio, para ver la administración de medicamentos indicados, que es lo que nosotros llamamos el protocolo antiemético, valorar el estado de conciencia y cambios en el comportamiento del paciente. Nosotros tenemos que tener un registro y una base desde el inicio de las características típicas del paciente, cómo va evolucionando y si hay alguna alteración, sobre todo si llega a tener alguna descompensación. Y aconsejar terapia de relajación. Esto es importante. Que el paciente venga acompañado, que se distraiga, que tenga lectura, que sepa respirar, si hace yoga, que practique en los momentos en que uno está administrando la quimioterapia. Bueno, ¿qué debemos hacer ante los primeros síntomas? ¿Cuáles serían nuestras acciones? El paciente empieza con náuseas y vómitos. Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente. Tratar de bajar la ansiedad, tratar de que el paciente esté tranquilo, que respire con tranquilidad y demostrarle que esto no es una urgencia, ¿sí? Si es necesario va a haber que sedarlo. Por supuesto, hay que revisar el tratamiento antiemético que estamos aplicando, si aplicamos la cantidad de dosis adecuada, si es necesario o no añadir otras drogas, se hablará con el médico y se le consultará si es necesario o ya no está prescripto, si tiene vómitos, administrar tal y tal droga. Descartar que estos vómitos no sean por opiáceos. Muchas veces el paciente, aparte de la quimioterapia, está recibiendo opiáceos y esto puede ser la causa, igual que buscar signos de hipertensión y descartar que no sean la causa que genera las náuseas y vómitos. Realizar un balance, corregir si el paciente tiene hipercalcemia para evitar así insuficiencia renal, ¿sí? Y, por supuesto, llevar un balance de todo lo que ingresa y egresa.
Si no conocemos antecedentes del paciente, porque es la primera vez que lo atendemos o porque no está registrado, porque nunca tuvimos tiempo de hablar con él, hablemos con la familia, preguntémosle cuáles son sus reacciones ante las primeras náuseas y vómitos, si esto es normal, si aparece así o no. Tratar de tranquilizarlo y bajar mucho la ansiedad. Si es necesario, se medicará para ello. Bueno, nosotros tenemos que ser educadores del paciente en todo momento, desde que prequimio, durante y post. Tenemos que ser muy realistas del tratamiento y para eso debemos conocer muy bien el tratamiento y las drogas que recibió el paciente, pero también ser tranquilizadores, no ser alarmistas. Puede llegar a tener estos efectos adversos, pero hay tratamientos para ellos y le podemos explicar cómo. Tener claro y controlar en esos casos que el paciente reciba medicación bioral o que se vaya a su casa con medicación bioral, que tenga bien claros en qué momento y cuántas dosis debe tomar. Y la dosis indicada es la que debe tomar, no la que él calcula o cree que debe tomar, sino la dosis que le indica y la dieta que debe recibir el paciente. Esto es fundamental, si tiene claro todas las técnicas de cómo se va a alimentar, qué procedimientos tiene que hacer antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia, la hidratación que debe tener el paciente, sugerirle hablar con una nutricionista y sobre todo entregar material escrito. Esto es muy importante porque a veces en la conversación él puede olvidar o detenerse en un detalle y olvidar el resto de la conversación, y esto el paciente tiene que irse de alta con este tema bien claro. Por eso es muy importante utilizar la técnica de informar, preguntar y repreguntar. Esto es lo que yo le digo, bueno, a ver, cuénteme qué es lo que entendió de cómo va a recibir la medicación y que él nos relate qué es cómo va a recibir la medicación y ver si le quedó claro o no. Es aconsejable que siempre venga acompañado para estas visitas o consultas o durante esa administración, porque muchas veces dos personas, él y el compañero o el amigo, quien considere oportuno que lo acompañe, puede entender mejor todo lo que uno le está enseñando para que puedan manejarse. Y que tenga muy claro que si las náuseas y vómitos no calman con toda la medicación que se le dio, que consulte, porque por ahí no es el medicamento indicado, no es la dosis indicada, que no tenga miedo, que llame, que consulte, que vuelva a hablar con su médico o que hable con nosotros si puede, y que consulte para justamente no tener ningún inconveniente, sobre todo en las náuseas y vómitos tardíos. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo creo que hay mucho más para hablar en este tema, muchísimo para profundizar, pero el tiempo la verdad que no nos da y bueno, seguiré con ustedes en el foro. Gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Constanza Celano, soy licenciada en enfermería, soy la secretaria académica de la especialidad en enfermería oncológica de la Universidad Austral. Y en este momento, junto al equipo de colegas que trabajamos en el Instituto Nacional del Cáncer, queremos traerles una nueva presentación. En esta clase vamos a desarrollar lo referente a quimioterapia. La quimioterapia es uno de los pilares del tratamiento, como ya hemos visto en presentaciones anteriores. En el desarrollo de esta clase vamos a definir a qué llamamos quimioterapia, cuáles son los objetivos de su administración, cuál es el mecanismo de acción por el cual ejerce su acción como citostáticos, cuál es la clasificación o las distintas clasificaciones que tenemos cuando hablamos de quimioterapia, los efectos adversos que devienen de su tratamiento y vamos a finalizar hablando sobre los cuidados de enfermería más importantes en la administración de la quimioterapia. Cuando hablamos de quimioterapia, ustedes podrán haber escuchado que se refiere uno a quimioterapia como citotóxicos, citostáticos. Pero la mayoría de las personas definen este pilar del tratamiento como quimioterapia. Entonces, el término quimioterapia en el tratamiento del cáncer se refiere al uso de medicamentos que van a actuar sobre las células cancerosas, inhibiendo su crecimiento o bien destruyéndolas. La mayoría de los medicamentos citotóxicos, y llamamos citotóxicos a aquellos que son tóxicos para las células, lo que hacen es causar un daño en el ADN
o evitan la replicación cromosómica, y esto trae como consecuencia la muerte celular programada o la apoptosis. La quimioterapia forma parte de los pilares de tratamiento del cáncer, junto con la cirugía, la radioterapia, hormonoterapia, bioterapia e inmunoterapia. ¿Esto qué significa? Que un paciente con cáncer puede llegar a recibir estos pilares del tratamiento en combinación, y esto va a tener que ver con el tipo de tumor, la fase de evolución y el pronóstico de su enfermedad. Los objetivos de la administración de quimioterapia fundamentalmente es destruir las células que componen y que forman parte de un tumor para lograr la reducción de la enfermedad oncológica. No obstante, esto y esta finalidad puede variar en función del tipo de tumor que presenta el paciente, de la fase en la que se encuentre el tumor cuando fue diagnosticado y, por supuesto, del estado general clínico del paciente que permita la elección del mejor protocolo de tratamiento. Un paciente puede venir con el objetivo de curar, y uno habla de curar la enfermedad cuando erradica la enfermedad o cuando luego de su tratamiento no hay evidencia ni clínica, ni radiológica, ni por ningún otro método de diagnóstico que evidencie todavía la presencia de la enfermedad. Entonces, cuando no hay evidencia de la enfermedad, se habla de curación. Pero algunos pacientes vienen para lograr un control de la enfermedad. Hay pacientes que al momento del diagnóstico, ya cuando uno evalúa el tipo de tumor que tiene y el estadio en el que se encuentra, sabe que ese tumor no será erradicado o que la patología oncológica no será erradicada. Entonces vienen a recibir tratamiento con el objetivo de controlar la enfermedad y evitar que esta enfermedad siga evolucionando. Cuando uno pretende controlar la enfermedad, habla de prolongar la vida, de frenar un poco el crecimiento de la enfermedad oncológica, puede llegar a disminuir el tamaño, pero no la va a erradicar. Y entonces uno controla la enfermedad y administra quimioterapia con el objetivo de controlar la enfermedad, prolongar la vida con una buena calidad. Otro de los objetivos es cuando un paciente está en tratamiento paliativo y ya sabemos que su enfermedad va a seguir progresando, pero aquí se administra la quimioterapia para tener un control de síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo funciona la quimioterapia? Bueno, funciona dañando el ADN de las células cancerosas. Todas las células, tanto las células normales como las células oncológicas, pasan por el mismo proceso de ciclo celular. Todas pasan por una fase donde la célula no está en movimiento, está quieta, cesa de dividirse, que es la fase G0, donde se encuentra en reposo. Luego le sigue una fase de síntesis y de duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. Continúa con la fase G0, donde la célula comienza a prepararse para una nueva división, los cromosomas comienzan a condensarse y le sigue la fase de división o de mitosis, donde se preparan dos células exactamente iguales a raíz de una célula original. Y luego empieza un ciclo nuevo con la fase G1, donde la célula comienza a duplicar su tamaño y aumenta el número de organelas y enzimas y otras moléculas, para poder continuar en esa fase G1 o bien entrar en la fase G0 o fase de reposo. Todas las células, absolutamente todas las células, pasan por este ciclo celular, las benignas y las malignas, es decir, las células normales y las células oncológicas. ¿Qué es lo que tiene de particular la célula oncológica? Es que este ciclo celular lo hace de manera acelerada, sin frenar su división celular y de manera descontrolada. Los frenos escapa a todos aquellos mecanismos de control que tiene el organismo para que la célula frene y deje de reproducirse.
¿Por qué es importante conocer y rever un poco el ciclo celular como en la diapositiva anterior? Es por qué saber que los citostáticos se administran entre determinado tiempo, los que llamamos ciclos de administración del protocolo de quimioterapia. Esto es porque las células en G0, es decir, las células cuando están en el periodo de reposo, son refractarias a la quimioterapia. Por lo tanto, el ciclo celular y conocer el ciclo celular es importante porque muchos de los medicamentos antineoplásicos van a actuar solamente en las células que están reproduciéndose activamente y no en aquellas que están en la fase de reposo o G0. Además, algunos de los medicamentos son fase específicos. Esto significa que van a atacar a las células en determinada fase específica del ciclo celular, como por ejemplo en la fase S de síntesis o en la fase M de mitosis. Los efectos adversos derivan un poco de esa acción que ejerce la quimioterapia sobre aquellas células que tienen alta velocidad de reproducción. Resulta que las células cancerosas se desarrollan más rápido que la mayor parte de las células sanas por este crecimiento incontrolado que tienen. Y numerosos fármacos anticancerígenos utilizan ese crecimiento anormal para destruirlas, pero no lo hacen de manera específica. El tratamiento con quimioterapia es inespecífico, no reconoce a una célula específica oncológica y de ahí vienen sus efectos adversos. Hay ciertas células normales que son incidentalmente víctimas de la quimioterapia. Las células que recubren toda la mucosa gastrointestinal, las células que produce la médula ósea, las células de los folículos pilosos, las células de la piel, son todas células de tejidos que tienen alta velocidad de reproducción sin ser células oncológicas. Dentro de los efectos secundarios o efectos adversos derivados de la administración de quimioterapia se puede presentar aspereza, sequedad cutánea, alteraciones de las uñas, cuando está afectado el tejido de la piel. Cuando la quimioterapia afecta al folículo piloso se puede presentar alopecia. Ojo que no todos los citostáticos producen alopecia y hay que saber cuáles sí y cuáles no, porque el paciente va a preguntar acerca de este efecto adverso muy bien conocido por la comunidad. Dentro de los efectos secundarios digestivos, cuando se afecta la mucosa gastrointestinal, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso, alteración del patrón evacuatorio, alternando periodos de diarrea con periodos de estreñimiento. Cuando se afecta la producción desde médula ósea de las diferentes series celulares, podemos tener anemia cuando hay déficit de la producción de glóbulos rojos, hemorragia cuando hay pérdida de la producción o déficit de la producción de plaquetas, inmunosupresión cuando se ve afectada la fórmula leucocitaria y la producción específicamente de los neutrófilos. Hay ciertos fármacos, ciertos citostáticos que tienen toxicidades selectivas y así podemos tener la presencia de cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, ototoxicidad. Lo que es importante reconocer cuando hablamos de efectos adversos es que no todas las personas van a experimentar todos estos efectos secundarios descritos y que algunas personas experimentan algunos pocos de los que hemos mencionado. La gravedad de los efectos secundarios va a variar en gran medida de acuerdo a la combinación de citostáticos que forman parte del protocolo y también a características particulares de las personas. Es importante que se pueden administrar y que existen medicamentos de prevención para tratar algunos efectos secundarios antes de que aparezcan. De ahí, uno de los ejemplos son los protocolos de antiemesis para evitar que el paciente presente náuseas y vómitos relacionados o inducidos por la quimioterapia. Es importante conocer
también que muchas personas no van a experimentar problemas a largo plazo que sean causados por la quimioterapia. Todas estas son cuestiones que muchas veces no solamente el paciente, sino el familiar están preguntándole al enfermero en el hospital de día cuando vienen a recibir la primer quimioterapia y en sesiones siguientes. Las vías de administración de la quimioterapia incluye a todas. Tenemos la vía oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraarterial, intratecal, intracavitaria y la vía tópica. Una de las más comúnmente utilizadas para la administración de quimioterapia es la vía intravenosa. Vamos a abordar ahora la clasificación. Hay diversas formas de clasificar a la quimioterapia y acá les presentamos una que tiene que ver de acuerdo al grupo farmacológico y al compuesto químico. En base a estas se clasifican en estos grandes grupos: los agentes alquilantes, los compuestos a base de platinos, los antimetabolitos, los antibióticos antitumorales, los inhibidores de la topoisomerasa y los inhibidores de la mitosis. Dentro de los agentes alquilantes encontramos las mostazas nitrogenadas, las nitrosureas, alquisulfonatos, las tetracinas y los agentes alquilantes no clásicos. Dentro de los compuestos a base de platinos encontramos el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. Dentro del grupo de antimetabolitos están los antifolatos, antipirimidinas y antipurinas. Dentro de los antibióticos antitumorales, las antraciclinas. Dentro de los inhibidores de la topoisomerasa están los que inhiben la topoisomerasa 1 y 2. Y dentro de los inhibidores de la mitosis encontramos los taxanos y los alcaloides de la vinca. Otra clasificación que nosotros como enfermeros que vamos a administrar los citostáticos debemos conocer es la clasificación de acuerdo al grado de lesividad si se llegan a extravasar. Y así los clasificamos en tres grandes grupos: los citostáticos no agresivos, los irritantes y los vesicantes. Los no agresivos son los agentes que usualmente no causan problemas cuando se extravasan. El grupo de citostáticos irritantes son los que causan precisamente irritación local sin llegar a la necrosis. Y los más peligrosos dentro de este grupo y dentro de esta clasificación son los citostáticos vesicantes o frecuentemente asociados a necrosis una vez que se extravasan. Dentro de este grupo de fármacos vesicantes hay dos subgrupos, que son los que se unen al ADN y los que no se unen al ADN. Los vesicantes que se unen al ADN, por ejemplo las antraciclinas, tienen una acción tóxica más prolongada cuando se han extravasado. ¿Por qué? Porque son absorbidos por endocitólisis a nivel local y causan la muerte directa de las células que los han fagocitado, que al lisarse vuelven a liberar estos complejos ADN citostáticos que fueron absorbidos por las células. Entonces, nuevamente las células circundantes vuelven a querer captarlos y se inicia así un proceso local de liberación y captación que se prolonga en el tiempo. Por eso su acción es más tóxica y prolongada, porque cuesta neutralizarlos una vez que se extravasaron. Los vesicantes que no se unen al ADN, por ejemplo los derivados de la vinca o los taxanos, tienen una duración menor del efecto tóxico. Estos pueden metabolizarse o eliminarse en el tejido afectado y esto es lo que va a limitar su grado de lesión tisular. Acá tenemos la clasificación
de acuerdo al grado de lesividad si se extravasan, para que tengan en cuenta cuáles son los fármacos que llamamos vesicantes, cuáles son los irritantes y cuáles son los no agresivos. Como verán, esta es una tabla que uno no puede recordar de memoria, pero esta tabla deberíamos tenerla en todos los servicios que administran citostáticos, en todos los hospitales de día y en aquellos office donde tenemos pacientes a nuestro cuidado que les vamos a administrar quimioterapia, para que podamos recurrir a esta tabla, observarla y verificar qué tipo de fármaco le voy a administrar al paciente y tener los recaudos necesarios. Vamos a los cuidados de enfermería. Vamos a desarrollar los cuidados de enfermería en las dos etapas: cuidados previos a la administración de citostáticos y los cuidados durante la administración de citostáticos. Para hablar de los cuidados previos vamos a incluir la valoración del paciente en su integridad cefalocaudal, la valoración del peso y talla del paciente, porque de acuerdo a esto los médicos van a poder calcular el área de superficie corporal por el cual van a calcular la dosis exacta que debe recibir este paciente de cada una de las drogas, y el control de signos vitales. Debemos conocer el tipo de diagnóstico, qué tipo de patología es, en qué fase evolutiva está, cuál es el objetivo de la administración de citostáticos y cuál es el pronóstico también. Debemos valorar el laboratorio para saber si este paciente está en condiciones o no de recibir la quimioterapia. La valoración del laboratorio también la va a hacer el médico, pero nosotros muchas veces llega el paciente al hospital de día y debemos chequear que este último laboratorio que trae el paciente haya sido chequeado por el médico y valorar nosotros también si está en condiciones de recibir la quimioterapia. Debemos evaluar el hemograma, el ionograma y por supuesto el recuento de plaquetas y de neutrófilos, la fórmula leucocitaria, para ver específicamente cómo están esos neutrófilos y si el paciente está en condiciones de recibir un nuevo protocolo o un nuevo ciclo de quimioterapia. Dentro de los cuidados previos también vamos a tener que seleccionar cuál es el mejor acceso vascular, si es una vía periférica o si el paciente, de acuerdo a este protocolo que debemos administrarle y de acuerdo a la valoración del mapa venoso que presenta el paciente, necesita un acceso vascular central. Y otro de los cuidados previos es conocer y ver si el paciente necesita premedicación. Dentro de los cuidados de enfermería está la prevención de la emesis inducida por quimioterapia y para ello debemos administrar el antiemético previo a la administración del protocolo de quimioterapia que tiene que recibir el paciente. Debemos chequear cuando recibimos el protocolo, la indicación médica, que éste esté indicado. Y si no está indicado, debemos chequear y corroborar con el médico de que el protocolo no lo requiera y que no sea una omisión. Por otro lado, hay que monitorizar los líquidos y electrolitos del paciente, y una buena educación al paciente al alta es decirle que cuando vaya a su domicilio ingiera una buena cantidad de líquidos para que pueda eliminar todos los metabolitos derivados del protocolo que recibió. Otro punto a tener en cuenta que uno puede ofrecerle al paciente es que utilice técnicas de relajación para tolerar mejor y disminuir la emesis inducida por quimioterapia, y educar al paciente y a la familia sobre la medicación por vía oral que puede seguir tomando en su domicilio para evitar las náuseas y vómitos derivadas del tratamiento. Con respecto a los cuidados de enfermería durante el tratamiento, importantísimo es asegurar un acceso venoso que sea confiable para disminuir el riesgo de flebitis y extravasación, dos entidades y dos complicaciones
que también vamos a ver en el transcurso de este curso. Hay que proteger la función renal, vesical y metabólica, esto es asegurando una buena prehidratación en los casos en que sea indicado y sea necesario, administrar el plan de hidratación correspondiente en paralelo cuando esté indicado y asegurarnos una buena hidratación posterior. Controlar las náuseas y vómitos con la aplicación de los protocolos de antiemesis. Informar al paciente acerca del cansancio, que el cansancio es uno de los efectos adversos que todo paciente oncológico trae, primero por la patología en sí misma, porque más del 40% de los pacientes oncológicos ya se presentan al diagnóstico con astenia, con cansancio, y muchas veces la aplicación de estos protocolos de quimioterapia aumentan esa sensación de cansancio. Esto es esperable. Hay que educar también al paciente sobre los efectos adversos que puede presentar en su casa y hay que brindar ayuda en el reconocimiento de signos de alarma por los cuales el paciente, estando en su domicilio, no debe dudar de venir a la consulta. Y los vamos a desarrollar a continuación. Dentro de los cuidados de enfermería que voy a tener en el momento de la administración es fundamental conocer el tipo de medicamento que vamos a administrar, las características físicas y químicas de este fármaco, verificar la dilución, que sea la correcta, que sea la indicada, no solamente el tipo de solución en el cual va diluido, sino la cantidad. Nunca hay que administrar o inyectar los citostáticos sin comprobar previamente el retorno venoso. Debemos asegurarnos de que el fármaco está yendo bien intravenoso, que no hay pérdidas, que no hay fugas y que no hay extravasación. Una buena recomendación es lavar con 20 mililitros de solución fisiológica entre cada una de las drogas, es decir, después de cada citostático. Cuando tenemos un protocolo que incluye fármacos vesicantes y no vesicantes, hay que administrar primero los no vesicantes. No se recomienda usar bombas de infusión en las venoclisis, es decir, cuando estamos administrando protocolos por vía periférica. Y si hay dudas de la permeabilidad de la vía, ante la mínima duda hay que recambiar. Cuando uno tiene dudas es cuando el paciente hace referencia a molestias, a una sensación rara, cuando uno observa disminución del ritmo de infusión. Ante la duda hay que cambiarla. Seguimos con los cuidados de enfermería y estos incluyen cumplir con la hiperhidratación en los casos y en los protocolos que así lo requieran. Cumplir con la hiperhidratación significa cumplir la cantidad de horas que el paciente tiene que estar hidratándose previamente a la infusión de citostáticos. En algunos protocolos se requiere y está indicada la alcalinización a través de la administración de medicamentos vía oral o a veces intravenoso, como puede ser la administración de bicarbonato. Lo que hace eso es aumentar el pH urinario a valores entre 7 y 8 para favorecer la eliminación de ciertos metabolitos que tienen algunos citostáticos. Control del balance hídrico en los pacientes que están internados. Esto incluye la medición de todos los ingresos y egresos que tiene el paciente y también incluir como cuidado de enfermería el peso diario. El control del balance hídrico junto con la valoración del peso diario del paciente nos están hablando de un equilibrio, ¿sí?, entre el ingreso y el egreso. Hay que monitorizar los valores de laboratorio. Estos en los pacientes oncohematológicos pueden variar mucho de un día al otro, por lo tanto hay que reconocerlos, hay que observarlos.
Hay que administrar la medicación indicada, ya sea como premedicación o medicación concomitante con el protocolo de citostáticos, y valorar el estado de conciencia y cambios de comportamiento que puede presentar el paciente en aquellos pacientes que están internados. Por supuesto que también debemos acompañar la educación al paciente y a la familia para que puedan manejarse tranquilamente en el domicilio. Y estos cuidados y esta educación va apuntada a la mielosupresión que puede presentar el paciente con respecto a la aparición de anemia, plaquetopenia y neutropenia, a la alopecia y a cuáles son los signos de alarma que puede reconocer y por los cuales debe venir a la consulta y no dudar ni perder tiempo. Las recomendaciones que podemos brindarle al paciente es con respecto al cansancio, que descanse, que tome periodos de descanso durante el día, que es normal o que es esperable que se sienta cansado por efectos del tratamiento, que mantenga una alimentación balanceada y tome mucho líquido, que limite sus actividades y que solamente haga en esos días posteriores a haber recibido la quimioterapia, solamente haga lo que más importante sea para usted. Solicite ayuda cuando la necesite de sus familiares, amigos y allegados. Cuando esté sentado o acostado es importante que se levante lentamente para evitar mareos. Y para ir concluyendo, vamos a hablar sobre las recomendaciones que debemos darle al paciente. Estas recomendaciones se pueden brindar en forma oral, pero también es importante que se las demos en formato escrito, para que el paciente pueda reconocer cualquiera de estos signos o síntomas y saber que frente a alguno de ellos debe venir urgente a la consulta. Estos signos y síntomas son fiebre mayor o igual a 38 grados, enrojecimiento, inflamación o aumento de sensibilidad de alguna parte de la piel, dolor o sensación de quemazón cuando orina, tos, dolor de garganta o congestión nasal, escalofríos. En base a cualquiera de la presencia de estos signos o síntomas, el paciente no debe dudar de que tiene que concurrir a la consulta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.